Bien, pero vamos a irnos metiendo ya en el proceso propiamente dicho de elaboración de producto. ¿Sí? Estuvimos también discutiendo cómo nace la idea de sacar un producto al mercado, cómo hay distintos sectores o distintos departamentos o áreas que interactúan para definir cuál es el mejor producto para sacar, cómo esas ideas van llevándose, digamos, aterrizando un poco en la parte práctica, una vez que se decide la idea, qué tipo de producto, a qué tipo de pacientes va a ir, el negocio, si son factibles o no, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista técnico, cómo eso va naciendo y cómo finalmente se decide que un producto va a salir al mercado. Vamos a meternos ahora un poco concretamente en cómo se hace una forma farmacéutica sólida. Vamos a ir recorriendo esas distintas operaciones, el equipamiento necesario, la diferencia entre hacer producto a escala galénica, o sea, esa escala más pequeña, y hacerlo a escala industrial, fundamentalmente son los tamaños, los equipos involucrados y cómo esos equipos impactan en ese proceso, cómo tienen que ser tomados en cuenta para que el producto salga como nosotros lo estamos diseñando. ¿Sí? Entonces vamos a meternos en los distintos pasos para elaborar productos sólidos. ¿De acuerdo? A medida que surjan temas relacionados con buenas prácticas, vamos a ver material de buenas prácticas. ¿De acuerdo? Primer paso que vamos a hacer o a ver es el de granulación. Vamos a imaginar que queremos elaborar un producto, una forma farmacéutica sólida. La forma farmacéutica sólida que vamos a recorrer ahora es la de comprimidos. Hay otras formas farmacéuticas sólidas que no necesariamente son comprimidos. Podemos hablar de cápsulas también. En este caso nosotros nos vamos a centrar en primer punto, en la primera parte, en comprimidos. Entonces vamos a ver cómo son los pasos para conseguir el comprimido que nosotros hemos diseñado. El primer paso del que hablamos, que es esta granulación, puede variar de acuerdo a el tipo de producto que nosotros querramos hacer. Podemos querer un comprimido recubierto, podemos querer un comprimido sin cubierta, con color, sin color, de liberación inmediata, de liberación prolongada o sostenida o programada. Podemos querer un determinado proceso sin ningún tipo de agua porque algunos de los activos o excipientes son sensibles a la humedad. Puede ser que esto no nos afecte, entonces podamos optar por algún camino, alguna forma de elaborar nuestro producto que incluya alguna etapa de humectación, de granulación, de amasado y luego secado. Es decir, nosotros tenemos que saber qué producto queremos hacer y a partir de esa fórmula vamos a ir definiendo el proceso. Ya vamos a llegar un poco más adelante a definir nuestra fórmula. Ahora vamos a ir recorriendo los distintos procesos para que ustedes, los que, sobre todo quienes no están dentro de una planta farmacéutica, empiecen a tener idea de dimensión, de equipos, de tamaños, de cómo se cubren estos pasos. ¿Sí? Después vamos a ir volviendo sobre esto cuando veamos la parte de formulación. El primer paso que nosotros vamos a hacer a partir de los ingredientes de nuestro producto, es decir, de nuestros principios o principios activos y de nuestros excipientes, va a ser alguna mezcla. Nosotros tenemos, como vimos en la etapa de recepción de insumos, materiales que ingresan, que guardamos en un depósito, que están en un estado de cuarentena inicialmente, son muestreados y analizados por control de calidad, se les da un dictamen de aprobación o de rechazo. Si el dictamen es de rechazo, ese insumo volverá al proveedor para ser cambiado. Pero si es aprobado, ese insumo va a quedar esperando a que se genere lo que en algunos laboratorios, en algunas compañías se llama una orden de producción, por ejemplo,
puede tener otros nombres, pero el concepto es ese. Necesitamos fabricar tanta cantidad de este producto. Ese es el inicio de la fabricación, es un inicio como administrativo que surge a partir de algún pedido, a partir de una necesidad que generan las áreas comerciales, diciendo de este producto vamos a vender o tenemos vendidas o comprometidas tantas unidades. Ahí se genera esa especie de orden de fabricación. Si vamos a hacer o si queremos hacer de manera sencilla una especie de paralelo con si tuviéramos un restaurante, sería la comanda. Alguien en una mesa pide milanesa con papas fritas. Bueno, alguien se acerca con esa comanda, con esa indicación a la cocina y dice, necesitamos que se fabriquen, que se hagan, que se cocinen una milanesa con papas fritas. Bueno, en este caso sería algo similar. Surge alguna necesidad, que ya les digo, puede ser una expectativa de venta, puede ser algo que se comprometió, una licitación, lo que sea, y se genera esta orden de trabajo, orden de fabricación, que indica necesitamos hacer 500.000 comprimidos de nuestro producto X. Con ese inicio se empiezan a realizar las operaciones que nos van a llevar al producto, finalmente. Va a ser un poco más complejo que hacer una milanesa con papas fritas, pero en realidad también lleva operaciones que tienen que cumplir con determinadas pautas, con la normativa vigente, etc. El primer paso va a ser, que no lo tenemos acá estamos hablando de granulación, pero el primer paso va a ser el fraccionamiento de esos ingredientes. Esos ingredientes, materias primas y excipientes, llegaron a nuestro depósito, se guardaron, y tal vez tenemos 100 kilos de un excipiente y para nuestra fórmula necesitemos 10 kilos. Entonces, no vamos a trasladar esos 100 kilos al área de producción, sino que en una etapa previa de fraccionado o de dispensación, como lo querramos llamar, o de pesada, vamos a tomar 10 kilos, por ejemplo, de esos 100 que tenemos disponibles, los vamos a colocar en alguna bolsa, en algún recipiente que va a servir para ese corto tiempo entre esa dispensación o fraccionamiento y la elaboración, y lo mismo vamos a hacer con el resto de los ingredientes. Es como que preparamos todo lo que vamos a necesitar, que va a formar parte de un lote, y eso ya fraccionado y pesado lo vamos a llevar a producción. No quiero demorarme acá en la parte de fraccionamiento, me lo estoy anotando para verlo en detalle, porque tiene sus detalles, pero no quiero desviarme del tema de hoy, que es granulación. Pero hay algunas consideraciones a tener en cuenta, cómo y dónde se fracciona. Les digo que lo vamos a ir viendo a medida que aparezcan estas normativas o estas buenas prácticas y vayamos a discutir. Pero hoy, imaginemos que ya tenemos todos esos ingredientes pesados, en la cantidad en que lo necesitamos, y vamos a empezar nuestro proceso. Y ese proceso va a ser unir, según lo que nos diga esta receta o este proceso productivo, algunos excipientes con los principios activos, o todos los excipientes juntos con los activos, depende de cómo sea mi proceso, cómo lo hayamos diseñado. Eso va a implicar que hagamos una granulación o una especie de mezcla de estos principios que nosotros tenemos que van a ser secos, y esos principios activos y excipientes que nosotros estamos recibiendo desde la sala de pesadas para empezar a mezclar, pueden venir con distinto tamaño de partícula desde el proveedor. No es lo mismo el tamaño de partícula de un almidón de maíz, que de un estearato de magnesio, que de algún principio activo. En general, vamos a ver que podemos clasificar nuestros polvos en 3 franjas de acuerdo a su tamaño de partícula. Vamos a llamarlos polvos en general cuando su tamaño de partícula sea más o menos grande, de 0,5 a 1500 micrones. Si están viniendo con un tamaño de partícula más pequeño, entre 0,5 y 10 micrones, ya estamos hablando de polvos micronizados. Y si tenemos partículas muy pequeñas, menores a 0,5, ya estamos hablando de polvos coloidales.
Esa es una primera observación o cuidado que tenemos que tener. ¿Qué tamaño de partícula tienen los polvos, los sólidos que nosotros vamos a empezar a mezclar? Si son muy diferentes esos tamaños de partícula, tal vez necesitemos unificarlos, necesitemos hacer un paso de tamizado, es decir, pasarlos a través de un determinado tamiz y uniformar un poco ese tamaño. No reducir el tamaño de partículas, el tamiz simplemente me va a separar, pero me va a permitir que la mezcla empiece a ser homogénea. Si mezclamos muy diferentes tamaños de partículas, podemos ya empezar nuestro proceso con una heterogeneidad que después no nos va a servir al momento de comprimir, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Está siendo más o menos claro lo que empezamos? Acuérdense, siempre tienen dudas, van preguntando, interrumpen en el momento en que sea y preguntan. Ok. Acá simplemente una imagen, lo vamos a volver a ver, de los tamices, ahí voy Lucas con pregunta. Lo vamos a volver a ver, ¿sí? Esto de los tamices, pero para que tengan una idea de cómo son. Son coladores, pero de tamaño de malla o de tamaño de pasaje muy pequeños. Sí, Lucas. Sí, profe, me quedó una duda recién ahí cuando comentó lo del tamizado. Si ya está la mezcla armada y usted tamiza, digamos, si la fábrica tamiza, ¿cómo sabe qué es lo que queda que se separó? No sé si se entiende la pregunta. Sí, se entiende, es buena pregunta. El tamizado, si es necesario, lo vamos a hacer antes de hacer la mezcla, porque si no es cierto que podemos estar separando los distintos tamices, partículas grandes correspondientes a un determinado excipiente o activo, y estamos descartando determinado excipiente o activo, y nuestra mezcla resultante tamizada se ve enriquecida en otros. Entonces, hablamos de un tamizado si fuera necesario, previo, a algunos excipientes por separado. No siempre estos pasos son necesarios, ¿sí? Ahora vamos a verlo. Lo que decimos es que tenemos que tener en cuenta que lo que estamos comprando puede venir desde el proveedor con distintos tamaños de partículas. Si no tenemos esto en cuenta al hacer nuestra mezcla, esos diferentes tamaños de partícula nos van a impactar en el resultado de nuestro producto. Entonces, puede ocurrir que yo esté comprando un determinado principio activo y el proveedor me lo vende con un tamaño de partícula grande, tamaño polvo, como decíamos antes. Y la verdad es que según los ensayos que hicimos en desarrollo galénico y desarrollo analítico, ¿se acuerdan esto que vimos en la primera parte de la materia, cuando hacemos estas pruebas y error, lo que queremos obtener y vamos analizando y vemos si vamos bien y vamos probando de nuevo? Puede que hayamos detectado que con un tamaño de partícula grande no obtenemos, por ejemplo, los perfiles de disolución del producto que necesitamos. Si ese es el caso, o bien puede ocurrir que ese activo o ese insumo que estamos recibiendo con tamaño de partícula grande tenga partículas grandes y chicas. Me sirven las chicas, no me sirven las grandes. Hago un tamizado y me quedo con las partículas chicas. Y eso es lo que uso para mi producto. O puede ser que todo sea partícula grande. Por más que tamice, no voy a modificar el tamaño de partícula y deba hacer un proceso previo, por ejemplo, de micronizar. Ya sea que lo haga yo o lo mande algún tercerista de micronización, para que ahí sí disminuya el tamaño de partícula y me pueda servir para mi producto. Pero siempre por separado, para lograr tener excipientes y activos de un tamaño de partícula inicial más o menos uniforme y parecido para poder arrancar con nuestra mezcla. Si no, el riesgo es que esas partículas grandes y chicas van a ir acompañando todo el proceso y pueden generar diferencias de distinto tipo en el título del producto, en las características del comprimido, en la coloración, en la dureza, etc. Por eso decimos que puede ser un paso previo. Una vez que hacemos la mezcla, ya el tamizado sí nos va a servir simplemente para saber en qué tamaño de partícula tenemos nuestro mayor porcentaje. Cuando decimos que vamos a empezar con esta etapa de granulación, podemos tener varios caminos. Podemos necesitar simplemente una mezcla de principios activos y excipientes.
Imaginemos que nuestro proceso es simple, lo diseñamos bastante simple, y mezclamos, como quien mezcla harina y azúcar y nada más, nuestros activos y nuestros excipientes. Y esa mezcla que haremos en equipamiento que después vemos, pero que son mezcladores, básicamente recipientes que agitan, que mezclan simplemente esos polvos, obtenemos el polvo o la mezcla para ir a la etapa de compresión. Eso sería el camino más simple, más corto, más sencillo. Mezclo y después voy a comprimir. No siempre tenemos esa suerte. A veces necesitamos obtener una mezcla inicial más homogénea, una partícula de un tamaño diferente. Necesitamos pegar, amasar, aglutinar esos excipientes y esos activos, o parte de esos excipientes y parte de esos activos, antes de avanzar con la etapa de compresión, porque necesitamos características para ese granulado, para que pueda comprimir bien, que la mezcla simple de polvos no me lo daría. Entonces ahí tendríamos otra opción, ya un poquito más compleja, que también puede abrirse, estamos siendo muy simples para que podamos entender estos pasos, en dos caminos. Podríamos hacer una aglutinación en una vía, o casi en tres caminos podríamos hacer. Una aglutinación o un pegado de partículas de excipientes y activos por una vía seca, es decir, sin involucrar ningún líquido, pero sí involucrando alguna fuerza mecánica que genere cohesión entre esas partículas y me genere una partícula diferente a la del excipiente, diferente a la del activo, una partícula nueva de granulado que incluye tanto excipientes como activo, unidos por determinadas fuerzas, que pueden ser atracciones electrostáticas, fuerzas de Van der Waals. No le agregué, no es una reacción química, pero hay alguna unión entre esas partículas de excipiente y activos, ¿ven? O de distintos excipientes o distintos activos que me generan una partícula nueva con determinadas características que es la que yo necesito para que tenga buena compresión. Repito, no es una mezcla simplemente, porque en la mezcla yo tendría estas partículas y estas partículas por separado, y cada una mantiene sus características. No es una fusión, no es que se funden, no es que aplico calor y genero un pegado por fusión. No es una reacción química que se transforma estas dos partículas en un nuevo compuesto químico. Es una unión de partículas que genera una partícula con una identidad morfológica propia, es decir, con un formato diferente, puede ser con una característica de superficie diferente, y que después me va a llevar a un granulado con características para la compresión que son las que yo busco, ¿sí? Entonces, decimos que el primer paso o el primer camino más simple hubiera sido una mezcla simple, repasando, mezclo y nada más, y eso tengo suerte. Después vamos a ver que no es suerte, son características de mis activos y mis excipientes, pero digamos, mezclo y puedo comprimir. Si eso no lo puedo hacer, ya tengo que ir a alguna aglutinación. Voy por el camino tal vez más simple, aglutino sin agregar nada de líquido. Necesito equipamiento, por supuesto, no es que mágicamente yo mezclo estos activos y excipientes y mágicamente se generan estas fuerzas de Van der Waals o atracción electrostática y se genera esta partícula. Necesito equipamiento. Ahora vamos a ver qué tipo de equipamiento. O puede ser que haga alguna aglutinación con algún componente líquido, para que se lo visualicen o lo imaginen, como cuando cocinamos y amasamos y agregamos un componente líquido. Hacemos una masa para una torta, para una pizza, y le agregamos líquido, le agregamos agua. Ese sería como el tercer camino, ya es una aglutinación donde estoy agregando un componente líquido. Ahora vamos a ver que no siempre es agua, ¿no? Entonces tenemos tres caminos, en principio, tres grandes caminos para conseguir nuestro granulado que nos va a llevar a la etapa que veremos semana que viene, que es compresión. Más o menos claro hasta ahí estos tres
caminos o estas 3 alternativas que vamos a tener que explorar y probar, a ver cuál nos sirve más? Ok. La primera vía, que es la mezcla, simplemente, si bien vamos a ver equipamiento, es mezclar determinado tiempo. Vamos a ver cómo el tema de parámetros y tiempos influyen. Cada vez nos vamos a ir complicando un poco más. Es importante en esta segunda parte de la materia que estemos seguros de que estamos entendiendo todo, de que pregunten, no hay preguntas bobas, no hay preguntas malas, pregunten lo que se les ocurra para que entiendan bien, porque vamos a ir enlazando un tema con el otro hasta que lleguemos a etapas donde vamos a dar por entendido lo que fuimos explicando. Entonces es importante que vayamos preguntando todas las dudas que van teniendo. Entonces, el primer paso, o la primer vía, o el primer camino que dijimos, la mezcla, se requieren de determinados equipos, se requiere determinar cuánto tiempo, a qué velocidad mezclamos, cuál es el mejor equipo, cuál es la mejor geometría, cuánto tiempo, cuánto es el volumen que me conviene cargar ese equipo para que la mezcla sea mejor. O sea, no es tan simple como decir mezclo y nada más, pero en definitiva es el camino más simple. Junto los elementos y los mezclo. Segundo camino, esta granulación vía seca, sin agregarle ningún líquido. También necesito equipamiento. Puede ser que haya calor, puede ser que haya presión, que es lo más habitual, o puede ser por contacto simple, que en realidad tendríamos que ver determinadas partículas, determinados activos por un contacto simple podrían generar esa nueva partícula, pero no es lo habitual. En general vamos a estar usando equipamientos para, si vamos a esta vía de granular por vía seca, sin agregado de líquidos, lo más general es que trabajemos con presión, ya sea por una compresión, es decir, junto todo lo que quiero granular, hago una precompresión, utilizo una comprimidora, pero no la compresión fina que yo voy a hacer para obtener mi producto, sino pastillones grandes, sin mucho cuidado, como una especie de borrador de mi comprimido, porque después los voy a romper para conseguir esa partícula que nosotros queremos. Es decir, en esa precompresión vamos a juntar esas partículas de excipientes y activos y vamos a conseguir que se generen estas nuevas partículas que son las que queremos de granulado. Otra opción es entre placas, laminación, para que se den también una idea y visualicen antes de ir a los equipos, que los vamos a ir viendo en distintos videos y demás. Esta laminación sería, ¿vieron cuando uno amasa y utiliza una pasta linda, esa máquina de amasar que toma la masa y la hace pasar por 2 rodillos, cuya distancia podemos graduar, podemos tener menos distancia o mayor distancia, y obtenemos la masa más finita? Bueno, acá la laminación sería hacer pasar esos sólidos que tenemos por estas placas, y se genera, por esa presión, esa nueva partícula de granulado que nosotros queremos. O forzarlos a través de un orificio por extrusión. Imagínense acá una especie de máquina de picar carne, donde vamos sacando como gusanitos, choricitos, en este caso sería una nueva partícula, porque las partículas de excipientes y activos se cohesionaron y generaron esta nueva partícula que estamos buscando. Estos son los 3 métodos más utilizados por presión para este camino de granulación por vía seca. ¿Claro hasta ahí? Ok. Si no nos sirve este segundo camino que dijimos de una granulación vía seca, vemos que los resultados que obtenemos no son los que queremos, no son suficientes, iremos a una granulación vía húmeda. Acá otra vez el paralelo, un amasado. Le vamos a agregar algún líquido. Este líquido
va a ser que se unan, que se peguen, un pegamento entre mis partículas, y puede ser un amasado o una aglutinación simple con algún líquido que después pierdo en una etapa de secado, por ejemplo, agua, alcohol, una mezcla de agua-alcohol, eso es lo más generalmente utilizado. Ese pegamento después se me va a ir en la etapa de secado, o bien puede ser que eso todavía no me alcance y necesite agregarle un pegamento realmente, un polímero a ese ligante que le estamos agregando. El más usado, el que nosotros vamos a ver, el más general, va a ser el PVP. Ese PVP no se va a ir en la etapa de secado, se nos va a ir el agua o el alcohol o el agua-alcohol, pero ese PVP ya nos va a quedar formando parte de nuestra fórmula. ¿Sí? Ven cómo vamos de lo más simple a lo más complejo. Y en este último, que sería un poquito más complejo, con un ligante, tengo que considerar que ese ligante, por ejemplo, como les digo, ese PVP, tiene que formar parte de nuestra fórmula, hay que incluirlo en nuestra fórmula. Esa fórmula cual y cuantitativa que nosotros vamos a generar para presentar a MAT, para que nos la pruebe, etcétera, para que nos la fraccionen desde la central de pesadas y nos den ese PVP que necesitamos, porque no lo vamos a perder, va a quedar formando parte de nuestro comprimido. El comprimido que finalmente saquemos al mercado va a tener un cierto porcentaje de PVP. En el caso de agua o alcohol lo vamos a perder. Entonces, a veces no aparece, en general no aparece en la fórmula, porque lo agregamos en una etapa de nuestro proceso, pero después lo perdemos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos esta granulación? Repito los métodos. Puede ser, si tenemos suerte, una mezcla simple. Si no funciona eso, nos vamos a una granulación que puede ser vía seca o vía húmeda. Vía seca en general vamos a hacerlo por presión, puede ser por una precompresión, por un laminado o por una extrusión. Y si no, vamos a tener que ir a una vía húmeda que puede ser sin ligante, agua, alcohol, o con algún ligante, por ejemplo un PVP. Claro, hasta ahí esas alternativas que tenemos. Bien, vamos a ver si algunos dibujitos nos aclara más, pero estamos viendo un poco más de lo mismo. Acá, aglutinación simple, fíjense, acá tenemos las partículas iniciales, le agregamos nuestro líquido, estas rayitas negras vendrían a ser nuestro líquido, no tenemos nada más que agua o agua-alcohol. ¿Qué es lo que ocurre? Pega las partículas por tensión superficial, desplaza el aire, masa, y al secar se elimina el líquido, pero me siguen quedando pegadas. Esta es la nueva partícula de granulado que nosotros queríamos, y si no le hubiéramos agregado este agua o agua-alcohol, no lo hubiéramos conseguido. Al secar lo eliminamos, ese líquido, nos quedan pegadas, pero sin líquido o con un porcentaje mínimo. No es que se elimine el 100%, nos va a quedar como parte de esa humedad residual de ese granulado, que va a ser mínima, pero no se agrega un elemento adicional. Acá el ejemplo, si tenemos la aglutinación ligante. Acá esto rojo vendría a ser la mezcla de agua o agua-alcohol, más por ejemplo, PVP. Al secar, ya nos queda algo, ese PVP nos quedó como parte de nuestro producto. También puede ser que nos ayude a pegar por fuera, que la partícula quede envuelta en ese PVP, porque nosotros vamos a hacer un amasado y una parte nos va a quedar por fuera, pero también puede ser por dentro, pero una parte también puede ser por fuera. Estas serían las nuevas partículas de granulado que nosotros queremos, que como ven son distintas, tienen características morfológicas distintas a las originales, pero es lo que queremos en algunos casos, en otros no lo necesitamos. Acá otros dibujitos que nos muestran cómo es más o menos este proceso. Se pulverizan, por ejemplo, en algún equipo, que ahora los vamos a ver un poco después, las gotas de ese aglutinante en nuestras partículas,
se generan puentes líquidos y después nos queda una nueva partícula, que es el gránulo que nosotros queríamos. Hicimos entonces nuestro granulado por alguno de los métodos que estuvimos viendo. Puede ser por la mezcla simple, puede ser por una aglutinación donde le agregamos un aglutinante, ya sea simple o con alguna brida ligante, es decir, con algún, por ejemplo, PVP. Y el paso siguiente, que seguramente vamos a tener que hacer, es de esas partículas nuevas que obtuvimos de granulado, generar una uniformidad de tamaño de partícula, de esas nuevas partículas, uniformarlas, ponerle un límite geométrico a ese producto obtenido. Acá también vamos a ir a una etapa de granulación que puede incluir un tamizado, donde vamos a hacer pasar esas nuevas partículas a través de un determinado tamaño de tamiz para que nos queden uniformes. Ya van a ser una nueva partícula, lo que descartemos lo podemos volver a pasar o lo podemos forzar a través del tamiz para que todo quede con un determinado tamaño de partícula. Esta nueva partícula de granulado, también necesitamos que tenga un tamaño de partícula uniforme, que sean todas más o menos parecidas en forma y en tamaño. Al hacer esa aglutinación, las partículas que se forman a partir de un proceso que tal vez se nos descontrola en el sentido del tamaño de partícula que vamos obteniendo. Por eso esa etapa de granulación, después de hacer esa mezcla, ya sea por vía seca o por vía húmeda, suele ser conveniente para uniformar el tamaño de esos aglomerados que nosotros conseguimos. ¿Por qué necesitamos que el tamaño sea similar? Este granulado que nosotros estamos generando en esta primera etapa de nuestra elaboración del comprimido, es el granulado que va a pasar a través de una tolva, que es como un embudo, a una máquina de compresión. Esa máquina de compresión para formar el comprimido va a cargar ese granulado que cae a través de esa tolva, repito, para que lo visualicen, es una especie de embudo, en una matriz o en una cámara o en un cajón de compresión, en un receptáculo que tiene un determinado volumen. Ese volumen va a ser sometido a presión en esa máquina de comprimir, y ese es el comprimido que nosotros vamos a obtener de esa máquina comprimidora. Ese volumen que carga es función de la densidad del granulado. Si nosotros tenemos todas partículas grandes, vamos a llenar ese volumen con tal vez pocas partículas, nos va a quedar mucho aire entre una partícula y otra, va a tener una densidad diferente a si tenemos un granulado con partículas todas chiquititas, y a partir de ese volumen nosotros tenemos que obtener un título, una concentración de principio activo, que es la que nosotros declaramos. La clave de todo esto va a ser que si nosotros tenemos partículas muy grandes o partículas muy chicas, o mucha diferencia, tenemos 50% de partículas grandes, 50% de partículas chicas, por ejemplo, vamos a obtener espacios de aire que pueden no ser homogéneos en cada uno de los cajoncitos de compresión de esa comprimidora, y vamos a obtener comprimidos diferentes. Algunos puede ser que nos salgan con partículas donde se cargaron las partículas grandes, y tenemos poca partícula grande y mucho aire, entonces finalmente tenemos poco principio activo. Otro comprimido de esa misma ronda de compresión cayó o viene de una matriz de compresión donde se cargaron todas las partículas chiquititas, entonces tenemos mucha densidad, mucha concentración de activo. Necesitamos que cada uno de esos comprimidos salga con un porcentaje de activo muy definido. Esta es la complejidad de nuestra elaboración. Lo vamos a repetir, lo vamos a visualizar esto varias veces cuando veamos la compresión, lo vamos a ir discutiendo, pero es importante
que empecemos a tener en cuenta, a visualizar esta complejidad de que hacer comprimidos se basa en que nuestro granulado sea homogéneo y que aparte caiga en forma homogénea en nuestra comprimidora. De no ser así, podemos tener matrices de compresión más llenas y otras más vacías, por lo tanto comprimidos más livianos y más pesados, por ejemplo, más duros o menos duros, y fundamentalmente la consecuencia de eso puede ser comprimidos que tengan mayor cantidad de activo o menor cantidad de activo. ¿Sí? ¿Explico bien esto? ¿Lo están comprendiendo bien? ¿Cuál va a ser esta complejidad? Que puede fallar por muchos motivos, que vamos a ver, pero importantísimo tener en cuenta que ese granulado debe ser homogéneo. Dijimos que tenemos nuestro granulado, que es esta nueva cantidad de partículas diferentes a simplemente el activo o simplemente el excipiente, que obtuvimos estas partículas nuevas, y necesitamos uniformar ese granulado, necesitamos hacer una granulación, uniformar el tamaño de partículas. En general, vamos a tener dos caminos también. Acá volvemos, como ven, todo lo que estamos viendo nos permite elegir caminos críticos diferentes. En el momento de diseñar un producto podemos elegir y optar por distintos caminos, combinar distintos caminos. Queremos uniformar el tamaño de partículas, darle como dijimos, un marco geométrico a esas partículas, que sean todas más o menos del mismo tamaño. Cuando digo todas más o menos, quiere decir no voy a obtener el 100% de las partículas del mismo tamaño, pero voy a obtener un gran porcentaje de un determinado rango de tamaño, a eso nos referimos. Uno de los caminos puede ser por nebulización o por spray. Da formas a las partículas, esto se hace en un lecho fluido, también lo vamos a ver ahora, no sé si hoy nos va a dar el tiempo para ver equipamiento, videos, creo que lo vamos a hacer la próxima clase. Pero este equipo lo que hace es, nosotros cargamos el granulado que obtuvimos con las partículas a las cuales queremos uniformarles el tamaño, y en contracorriente le inyectamos un spray de aire, por ejemplo, o si es necesario hacer una granulación con ese proceso líquido, puede ser el agua, el alcohol, el PVP. Al hacerlo en movimiento, vamos a obtener partículas esféricas, de un tamaño y de una forma regular, rinde partículas, vamos a obtener partículas pequeñas. En el mismo equipo podemos estar haciendo esa granulación y ese secado, es decir, son equipos que permiten más de una función a la vez. Le da forma a las partículas, nos permite hacer esa aglutinación con el líquido. A la vez, en una etapa posterior, cuando le aplicamos aire caliente, nos permite secarlo, ¿sí? Podemos, en vez de agregarle agua, agregarle en ese líquido de inyección algún excipiente o algún principio activo, entonces me permite seguir en forma casi automática con algún paso posterior a mi preparación. Son equipos que permiten en relativamente poco tiempo hacer muchas operaciones de manera o simultánea o secuenciales. Son equipos que se llaman de lecho fluido. Ya lo van a ver, les repito, estamos centrándonos primero en la parte teórica para que podamos tener un panorama del proceso. Acá hablamos de granulación por extrusión, ya habíamos mencionado, también no me voy a extender porque lo mencionamos, imaginando esa extrusión como les dije yo, para tener un panorama en paralelo, la máquina de picar carne, hacemos pasar esa masa
a través de equipos que tienen orificios, placas con orificios o mallas, lo forzamos, entonces vamos a obtener esa partícula cohesionada a partir del pasaje por un orificio pequeño, lo estamos forzando. Lo vamos a ver después. Obtuvimos entonces nuestro granulado, ¿sí? Ese granulado que es esa nueva mezcla que tenemos, ese nuevo granel que tenemos con nuevas partículas, va a tener nuevas características. Dijimos que esas nuevas partículas tienen características morfológicas diferentes a las partículas de nuestros excipientes y activos por separado. Esos granulados van a tener características que nos van a influir en forma positiva o negativa cuando querramos comprimirlos. Van a tener distinta forma, pueden tener distinto tamaño. Vamos a hablar de una característica de volumen aparente, que tiene que ver con esa densidad aparente que va a tener ese granulado y que va a impactar al momento de llenar esas matrices de compresión. Va a tener características de porosidad diferentes a las de mi partícula por separado, es decir, cuando hablamos de porosidad, hablamos de cuánto aire va a tener dentro esas partículas nuevas que tenemos. Pueden tener distinta dureza que las partículas originales de excipientes y de activos. Distintas características de humectación, pueden ser más ávidos por la humedad o menos ávidos que las partículas por separadas de las cuales partimos. Características de flujo, que son muy importantes al momento de llenar estas matrices de compresión. Ahora vamos a hablar de cada uno de estos. Y características de elasticidad o plasticidad, que van a ser las que me permitan que a partir de un sólido de partículas, aplicando presión me quede un comprimido. Si nosotros en una comprimidora tiramos harina solamente, por más presión que apliquemos, no vamos a conseguir un comprimido. Vamos a levantar los punzones y va a seguir estando harina, apretada, pero harina, porque no tiene características de plasticidad o de elasticidad requeridas para formar un comprimido. Nosotros necesitamos granulados que puedan pegarse, que puedan tener un comportamiento plástico y deformarse, absorber esa presión que le vamos a dar en la comprimidora y mantenerla y formar un comprimido que no se desgrane. Por eso decimos que estas son las características que nosotros necesitamos definir y que a partir de distintas pruebas vamos a ir consiguiendo o corrigiendo. Pero estas son características de estos granulados que a nosotros nos interesa obtener. Cuando hablamos de la forma y del aspecto de estas nuevas partículas, según el método que hayamos elegido para conseguirlas, como dijimos, una vía seca, una vía húmeda, si las pasamos a través de estos orificios o lo laminamos, vamos a obtener distintas formas y aspectos. Acá algunas generalidades, no es la verdad absoluta porque depende de equipamiento, depende de los ingredientes, etc. Pero en general, cuando hacemos una extrusión a partir de orificios, vamos a tener superficies que se van a fracturar de alguna manera, esos granulados que nosotros obtenemos se van a fracturar de alguna manera más o menos fácil, van a tener superficies dentadas, muy irregulares, con muchos huequitos, muchas hendiduras, muchos valles. A veces queremos eso y a veces no. A veces queremos esa porosidad, esas partículas muy dentadas porque queremos que unas se queden enganchadas a las otras, pero a veces no queremos eso, no van a fluir fácilmente, van a quedar pegadas, atrapadas unas con otras por esas formas irregulares y a veces no van a fluir correctamente, no van a bajar correctamente de las tolvas de compresión. Por eso digo, en general, la forma y el aspecto cuando hacemos este tipo de procesos
si estamos trabajando con extrusión, sabemos que vamos a obtener o tenemos gran posibilidad de obtener partículas muy regulares, muy dentadas, que después tienden a unirse unas a otras, ¿sí? Si utilizamos un proceso como el que dijimos de una aspersión, un spray, secado después en contracorriente, estos equipos de lecho fluido, vamos a tener partículas de formato esférico, que no van a ser tan irregulares. Acá va a ser mejor la fluidez, van a resbalar unas sobre otras, porque van a tener una forma esferoide, redondeada, tamaño homogéneo. En general va a ser lo que nosotros buscamos. No siempre, el 100% de las veces vamos a necesitar que sean tan homogéneas que fluyan perfectamente. A veces necesitamos que tengan algún otro tipo de formato. Por eso decimos, estas son generalidades. Y hasta que no hacemos el proceso, lo probamos, lo analizamos el comprimido que vamos obteniendo, no podemos definir cuál es el mejor proceso. A veces desde la teoría decimos, bueno, si me van a dar partículas redonditas, de un tamaño uniforme, puedo hacer varias operaciones a la vez, el proceso es más o menos corto, listo, hago todo por lecho fluido y elijo ese método. Pero la última realidad nos la va a dar el análisis que hagamos. A veces impactan distintos parámetros que requieren que haya algún proceso diferente al que nosotros en teoría pensamos que iba a ser el mejor. Cualquier otro proceso que no sea el de lecho fluido nos va a dar partículas un poco más irregular, ¿sí? Como estamos diciendo, el que nos va a dar partículas más redondas, más regulares en cuanto a tamaño, con mejor fluidez, va a ser el lecho fluido. Cualquier otro granulado que hagamos en seco va a darnos partículas más irregulares. ¿De qué hablamos cuando mencionamos el volumen aparente? Hablamos del espacio que ocupa esa masa sólida, ese granulado, con el volumen de aire que está incluido. Cuando nosotros queremos medir cuál es el volumen aparente de nuestro granulado, lo que vamos a hacer es colocarlo en una probeta, una cantidad determinada medida, es como una densidad lo que vamos a hacer. Medimos el volumen que ocupa ese sólido, y si no hacemos ninguna otra operación más que colocar una cantidad pesada dentro de una probeta, medimos el peso y medimos el volumen que ocupó, vamos a tener una especie de densidad que va a ser esa densidad aparente o volumen aparente. Incluye el aire. Si nosotros necesitamos saber un volumen compactado, es decir, que ya no incluya el aire, lo que necesitamos hacer es un proceso de compactación que se hace por golpeteo de esa probeta contra una mesada, por ejemplo, una cantidad estandarizada de veces, de manera que baje ese volumen, siendo la misma masa, va a bajar el volumen, va a cambiar esa densidad aparente va a transformarse en una densidad compactada. Estos datos también son importantes que nosotros los miramos y sepamos qué características tiene el granulado que estamos obteniendo. Es importante que estos parámetros al medirse empiecen a estandarizarse. Yo quiero hacer un granulado que tenga este volumen aparente porque así funcionó para el comprimido que yo quería hacer. Otra característica dijimos que era la porosidad. No solamente al gránulo en sí, no solamente mirando la partícula, cuántos valles y cuántas salientes va a tener esa partícula, cuán irregular es, sino también el lecho de gránulos, o sea, lo que vamos a llamar ese granel de gránulos, toda esa cantidad de gránulos juntos, ¿sí? Cómo se acomodan esas partículas dejando espacios vacíos o se enganchan unas con otras, porque vamos a ver que esa porosidad va a influir
como ven, todo tiene que ver con esa alimentación de la comprimidora a través de esa tolva. Ese es casi el objetivo que nosotros vamos a buscar, que fluya correctamente, que no se quede atascado en mi tolva de la comprimidora. En general vamos a necesitar una mezcla de partículas gruesas y partículas finas. No necesitamos que sea todo partículas gruesas o todo partículas finas para tener una buena fluidez o una buena porosidad, sino que vamos a necesitar, esto nos lo dice la experiencia, una mezcla para que tenga buenas características, para que las partículas finas se metan en los huecos que van dejando las partículas más grandes, no que sea 100% partículas finas porque va a ser muy compactado y tal vez no pueda fluir bien, y como dijimos, tampoco que sea todo partículas muy grandes porque no vamos a tener homogeneidad, donde tengamos una diferencia de una partícula grande que no cayó, podemos tener una diferencia apreciable en cuanto a nuestro título de principio activo, en cuanto a la concentración. ¿Claro hasta acá? Bien. Otra característica, el flujo, es decir, esa fluidez, cómo funciona, cómo se mueve ese granulado que estamos obteniendo en esta tolva, cómo se moviliza. Necesitamos que fluyan las partículas entre unas y otras, que no se queden pegadas, que fluya todo ese conjunto de partículas en contacto con esa tolva. Pueden fluir entre sí, pero quedarse pegados a la tolva. Entonces fluye lo que está en el centro, pero lo que está en los bordes pegado a la tolva queda pegado, no está fluyendo. ¿Cuáles son los parámetros que influyen en esa fluidez, que es una de las características más importantes? Como decimos, la fricción interna del conjunto, que va a depender de qué, de esa forma que tienen las partículas, de si son regulares, no regulares, se quedan pegadas unas a otras porque tienen salientes que se enganchan, del tamaño, son grandes, son chicas, de esa densidad aparente o volumétrica que tiene, esa cantidad de aire que tiene el granulado en su conjunto, de las cargas electrostáticas. Las cargas electrostáticas pueden hacer que se peguen unas partículas con otras y puede hacer también que se pegue las partículas con nuestra comprimidora, con la tolva, que va a ser generalmente, ¿de qué material va a ser? Exacto, va a ser de metal, acero inoxidable. Entonces, las fuerzas electrostáticas pueden hacer que se queden pegados ese granulado a mi máquina. Para eso lo que se suele hacer es colocar puesta a tierra los equipos para que no estén acumulando carga electrostática que, sobre todo en partículas muy, muy finas, muy pequeñas, sean importantes y entonces me queden pegadas. La cantidad de finos, cuando hablamos de finos, hablamos del porcentaje de partículas pequeñas, finas, que tenemos en nuestro granulado, que dijimos va a ser una mezcla de partículas más gruesas y más finas. De acuerdo a ese porcentaje de finos, vamos a tener distinta fluidez. Como dijimos antes, lo conveniente es una mezcla, no 0% de finos, pero tampoco un 100% de partículas muy, muy finas.
Otro parámetro que influye en la fluidez es la humedad. Si tenemos un granulado con alta humedad porque no lo secamos bien, porque es higroscópico, porque ese granulado que hicimos agregándole agua, alcohol, no llegó a secarse completamente, puede ser que me quede apelmazado, que me quede pegado, entonces no va a fluir correctamente. Tampoco tiene que tener un 0% de humedad, tiene que haber un cierto porcentaje, en general suele ser un 1, 2, 3%, no más. Y también cuánto, y me lo va diciendo este diseño del producto que nosotros vamos haciendo. Hay reglas generales, pero el producto lo vamos diseñando haciendo las pruebas galénicas y los análisis que nos van diciendo si funciona lo que estamos imaginando o no. La fuerza de cohesión, las fuerzas entre una partícula y otra partícula, también nos va a decir si vamos a tener buena o mala fluidez. Acá tenemos fíjense cuando tenemos diferentes tamaños, y diferentes formas de partícula, si nuestro granulado, nuestro método rindió partículas o nos dio partículas muy irregulares, vamos a tener en general un deslizamiento peor. No van a ser parejas, anisótropas quiere decir que no van a ser parejas en cuanto a las direcciones frente a la transmisión de fuerza, y la transmisión de fuerza va a ser importante al momento de la compresión. Vamos a aplicar una presión y esa fuerza la va a recibir, esa presión la va a recibir esa masa granular en esa matriz de compresión y tiene que transmitirse. Si obtuvimos, por ejemplo, a partir de un proceso de lecho fluido, partículas más esféricas, más regulares, se van a pegar menos y vamos a tener buen deslizamiento. Nuevamente, fundamental que recordemos y tengamos en cuenta, la técnica de comprimir se basa en que un volumen dado, este volumen de nuestra compresión, tenga siempre el mismo peso. Eso es lo que nosotros queremos conseguir. Si vamos a obtener distinto peso en cada una de esas matrices de compresión de nuestra comprimidora, vamos a obtener comprimidos diferentes, y no solo en el peso. Al diferir en el peso, lo más probable es que varíen en la concentración de sus activos. ¿Sí? Bien, acá un par de métodos para medir esa fluidez. Si mi granulado fluye bien o no fluye bien. Simplemente a partir, son métodos muy sencillos, que lo vamos a hacer como para tener, como decimos, parámetros de comparación cuando estamos diseñando nuestro proceso. A ver qué grado de fluidez tiene este granulado, lo hacemos pasar a través de embudos normalizados, o sea, estandarizados, que tienen determinadas medidas. Estos son todos métodos que están estandarizados. Se coloca una cierta cantidad y se toma el tiempo que tarda en escurrir con un cronómetro. Si tarda poco tiempo, tiene una buena fluidez; si tarda más tiempo, tiene una mala fluidez. Una vez que nosotros definimos qué es lo que necesitamos, después al reproducirlo tratamos de medir y ver si volvemos a obtener la fluidez que necesitábamos. Otro método es el ángulo de escurrimiento, que es como ver el ángulo que forma la montañita, el cono de ese granulado una vez que baja a través de un determinado embudo. Bien, ya les digo, vamos a verlo esto
No creo que lleguemos hoy, pero bueno, no creo que lleguemos a verlo hoy, pero lo vamos a ver en algún video la próxima, para que ustedes puedan ver un poco todos estos conceptos que me parece que uno se los encuentra de golpe y cuesta un poco asimilarlos. Bueno, acá simplemente recordar por qué necesitamos características específicas en nuestro granulado y en nuestro comprimido. Si pensamos en cuál es el camino que nosotros vamos a seguir para hacer un comprimido, podemos pensar que partimos de una serie de componentes sólidos, excipientes y activos. De alguna forma, con alguna metodología de las que estamos viendo, vamos a obtener un granulado, los vamos a cohesionar. Siguiendo los pasos vamos a comprimir ese granulado, vamos a obtener comprimidos, una unidad donde todos esos componentes están pegados unos a los otros. Pero una vez que entran al organismo, es como que tenemos que hacer el camino inverso, es decir, nuestro comprimido es como un vehículo que nosotros vamos a proporcionar al organismo para que entre el principio activo. Pero una vez que entra el principio activo, es como que ese vehículo tiene que desintegrarse, ya no nos sirve más como tal. Necesitamos liberar ese principio activo. Entonces necesitamos hacer un vehículo, este comprimido, no tan irrompible como para que entre al organismo y nunca más se desintegre, porque entonces no cumplimos la función. Nuestro comprimido puede ser perfecto en forma, en color, en dureza, pero si no se desintegra dentro del organismo, ¿para qué sirve? Es simplemente una vía de entrada del activo o de los activos. Por lo tanto, dentro del organismo necesitamos que se desintegre ese comprimido, dándonos, la desintegración implica que vamos a obtener nuevamente estas partículas de granulado que nosotros estuvimos formando, o sea, que se deshaga ese comprimido, y a su vez que se disuelvan estas partículas de granulado. Si también nuestra partícula de granulado es tan sólida, tan dura, que nunca va a liberar al principio activo que tiene encerrado, el organismo no va a poder absorberlo. Necesitamos que ese principio activo se disuelva y pase al plasma y vaya después a realizar su acción farmacológica. ¿Sí? Nos queda claro cómo no solamente tenemos que pensar en hacer un buen proceso de compresión, un buen proceso farmacotécnico, sino tenemos que tener siempre en mente como objetivo esto que estoy haciendo, así como se tiene que comprimir, también se tiene que disgregar y disolver, si no, no sirve para nada dentro del organismo. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, algunos factores que influyen en esa disgregación dentro del organismo y que nosotros vamos a ensayar fuera antes de que el paciente lo esté tomando. Tenemos que hacer ensayos que nos vayan asegurando que este tipo de comprimido que estamos formando va a funcionar dentro del organismo. Van a influir la humectación, la solubilidad de los componentes, el tamaño de los gránulos, la porosidad. Acá simplemente algunos ejemplos, pero no nos vamos a detallar en esto porque lo ven en control de calidad. ¿Vieron ya disolución en control de calidad? Proceso, el análisis de disolución. No sé quiénes de ustedes están haciendo control. El resto que se analizaban en grupo. En grupo, Lucas, ¿de qué? Ah, no lo vieron ahora, lo viste antes. Uh-huh.
Bueno, cuando hayamos terminado con la parte de análisis, perdón, de elaboración, ok, cuando hayamos terminado con la parte de compresión, de comprimidos, vamos a repasar sin meternos en el tema, porque es de control de calidad, entonces no nos va a dar el tiempo para verlo, de los análisis que se le hacen a los comprimidos, sobre todo para discutir los impactos o hacer una investigación desde nuestro punto de vista de farmacotecnia, si este análisis me dio mal, ¿dónde puedo ir a buscar la causa? ¿Sí? Para que podamos relacionar eso una vez que hayamos visto los procesos. Sin entrar en el detalle de cómo se hace, de que con qué equipo se hace el análisis, porque eso es lo que ven en control. Pero sí para saber si esto me dio mal, a ver, ¿qué pudo haber influido? ¿Qué debería corregir en mi proceso de elaboración? ¿Qué es en lo que nos centramos nosotros, en el proceso de elaboración? Pero la realidad es que nada está separado y descolgado con nada. Como ustedes ven, no son compartimientos estancos. Todo está relacionado, control de calidad, garantía de calidad, elaboración, la planta, ¿sí? No estamos hablando de algo totalmente separado. Vamos a volver sobre el ensayo de disolución, no nos vamos a meter ahora. Bien. La dispersión acuosa que nosotros vamos a obtener, es decir, cómo se va a disgregar, son dos conceptos distintos, a ver si queda bien claro, por lo menos el concepto, aunque no entremos en cómo se hace el análisis. Una cosa es la disgregación, otra cosa es la disolución. ¿Tienen en claro estos dos conceptos? ¿Lo pueden compartir? A ver qué les suena a cada cosa. ¿Alguien puede compartir a ver qué es disgregación y qué es disolución? Lucas dice, disgregación sería la división en componentes más chicos y disolución es un soluto que es envuelto por un solvente. Ok. Bueno, la idea está bien. Si nosotros tiramos una cafeaspirina en un vaso con agua, ¿alguien hizo esa prueba alguna vez? ¿Qué es lo que pasa? ¿Nunca tiraron? Bueno, si tiramos una cafeaspirina que tiene un tiempo de disgregación muy, muy cortito, lo que ocurre es que se deshace, se disgrega, exacto, se deshace. Enseguida vemos que el comprimido se separa en partículas. No se disuelve, queda ahí las partículas dando vuelta, no se disuelven completamente. Eso sería una disgregación, la separación en estas partículas de granulado. La disolución, como decimos, es el hecho de que haya si tiramos azúcar en agua, una cantidad no muy grande, y agitamos, el azúcar se va a disolver en el agua. Cuando miramos ya no tenemos nada de azúcar visible porque forma una solución. La disolución implica que nuestro principio activo, que es lo que necesitamos que se disuelva,
pasó a formar una solución verdadera en el plasma sanguíneo y de ahí puede moverse hacia el lugar donde tiene su acción farmacológica. La disgregación simplemente me dice que mi comprimido se separó en las partículas elementales. ¿Sí? Son dos ensayos diferentes. Depende de si nuestros componentes son hidrófilos o aerófilos, es decir, si les gusta el agua o les gusta el aire, que son características que nosotros tenemos que conocer previamente de nuestros componentes, vamos a tener distintos resultados de dispersión o de disgregación de nuestro comprimido. Por eso es importante, como hablamos en realidad en el primer cuatrimestre, cuando empezamos a hacer estos trabajos de diseño de nuestros productos, reunir la mayor cantidad de información posible sobre los ingredientes que pensamos utilizar. ¿Se acuerdan que dijimos que hay que hacer investigaciones sobre qué tamaño de partícula tiene? ¿Qué proveedor me lo vende? ¿Y con qué características me lo vende? Y hay isómeros, y hay, tienen alguna característica, por ejemplo, son aerófilos, son hidrófobos, son hidrófilos, ¿a qué temperatura funden? Toda esa información, ¿con qué interactúan? ¿Cómo se degradan? ¿Con qué se degradan? ¿Con luz? ¿Con calor? ¿Interactúan con algún otro componente? ¿Se oxidan fácilmente? Toda esa información es fundamental porque a veces algunos de esos parámetros después van a influir en el resultado que obtenemos. Entonces, si nosotros no sabemos nada de lo que estamos mezclando, empezamos a hacer prueba de error y no obtenemos lo que necesitamos, no vamos a poder saber cómo corregirlo. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos dentro de nuestros componentes sustancias aerófilas a las que les gusta el aire, no les gusta el agua, no se van a humectar fácilmente. Entonces, si vamos a hacer un proceso de granulación por vía húmeda, como estuvimos viendo, tal vez es difícil que consigamos que se peguen unas a otras, porque van a rechazar el agua. Una vez que conseguimos que se granulen, tal vez, para eliminar esa agua que finalmente lograron atrapar, tal vez necesitamos mayor temperatura y mayor tiempo. Tal vez ahí conseguimos un proceso que arruine nuestro granulado, porque al aplicar mayor temperatura podemos fundir algún componente, o el mayor tiempo implica que nuestro proceso es largo y va a ser más complicado y no va a ser el óptimo. ¿Sí? Y todo simplemente porque no tuvimos en cuenta que nuestra sustancia que estamos mezclando es aerófila. Quizás podamos reemplazar ese excipiente por otro que no tenga características tan aerófilas. A veces, si es el activo, no podemos reemplazarlo por otro. Si tiene características aerófilas, bueno, el activo es el que tengo que usar. ¿Qué puedo hacer? Y bueno, tal vez buscar alguna combinación con algún excipiente hidrófilo, almidón, lactosa. Entonces ayudo a ese gránulo que estoy formando a equilibrar un poco la característica aerófila que le aporta mi activo con esta sustancia hidrófila que le estoy agregando y consigo un mejor granulado. A veces se puede agregar un tensioactivo para facilitar esa disolución, esa humectación, un laurilsulfato, un polisorbato. A veces tengo que formular con algún proceso que ya implique que empiece a utilizar algún PVP, urea, algún proceso de formación de aductos, o sea, de alguna especie de partícula que sea como que me englobe esa partícula aerófila. Son procesos más complejos, pero lo que decimos es que estas características tienen que ser conocidas por nosotros para saber que me pueden llevar a una consecuencia no deseada en mi granulado. Y si no es una consecuencia deseada, ¿cómo la corrijo? Por eso cuando miramos fórmulas de comprimidos, vemos que tienen un montón de componentes y nos podemos preguntar, ¿y esto para qué lo habrán agregado? ¿Y esto qué función cumple? ¿Sí?
De acuerdo a las características que tienen esos componentes, hubo que ir agregando mayores componentes adicionales para lograr finalmente el granulado que nosotros necesitamos. Si nosotros tenemos activos que son hidrófilos, a los que les gusta el agua, vamos a tener una mayor facilidad cuando trabajemos por vía húmeda, vamos a tener que tener cuidado de que no absorban demasiada agua, de que no nos pasemos en ese proceso de granulación, de que no absorban humedad del medio ambiente. A veces son tan hidrófilos que hay que trabajar en un ambiente con una humedad controlada. O sea, por un lado puede tener ventajas, pero por otro lado, esta característica me puede llevar a tener cuidado en mis áreas de elaboración, por ejemplo, porque son tan hidrófilos que absorben demasiada humedad y no puedo trabajar en un área de humedad relativa alta. Como dijimos, a veces el hecho de hacer un ensayo de disolución nos va a dar una medida indirecta de esa humectación, de esa solubilidad de los gránulos, cuán fácilmente dejan entrar el agua para separarse, disgregarse en esas unidades que después van a permitir disolver a los activos. Bueno, acá el equipo de disolución que dije que no nos vamos a meter. Bueno, más adelante vamos a discutir problemas que tengan que ver con nuestro producto. Algunos problemas que fuimos hablando, que nos pueden ir pasando en nuestro granulado en esta primera etapa. Dijimos que queremos que tenga buena fluidez para que caiga bien a través de nuestra tolva, pero podría ocurrir que tengamos un exceso de fluidez, que caiga demasiado rápido en nuestra matriz de compresión. Eso puede estar impactado, pues la causa podría ser un tamaño de partícula muy grande, un tamaño demasiado redondo, una forma demasiado uniforme, como decimos, no siempre desde la teoría podemos pensar mejor que fluya mucho, mejor que las partículas sean todas iguales y sean todas redonditas. Pero en la práctica a veces no es tan así. Entonces, si ocurre un exceso de fluidez, vamos a tener que revisar la rugosidad, la densidad, mejorarle aumentar esa rugosidad. Tal vez hay que reducir el tamaño de la partícula. Puede ser que tengamos también una heterogeneidad del granulado. Es decir, el granulado me queda con partículas de tamaño diferente o el granulado no es parejo en cuanto a la composición de componentes en sus partículas. Hay que ver si ese granulado fue hecho con la metodología adecuada o no. Puede ser que en vez de exceso de fluidez tengamos poca fluidez o cargas electrostáticas. Cualquiera de estos problemas me van a generar un problema de segregación, como decimos, segregación de nuestro granulado, y eso puede implicar que en algunos cajones de compresión, en algunas matrices, caigan unas partículas y en otros caigan otras partículas. Por lo tanto, podemos tener distintos comprimidos, con distinto título, por ejemplo. Hablamos de cómo verificar o cómo disminuir cargas electrostáticas, a veces conectando a tierra el equipo, a veces se agregan fórmula, algún componente que sea antiestático, como un polietilenglicol, por ejemplo. Puede ser que tengamos mala distribución de principio activo como un problema general causado porque no tenemos homogeneización del principio activo. Tenemos una cantidad muy pequeña de principio activo para lograr mezclar en una gran masa de granel.
y en algunas partes de mi granulado me queda todo el principio activo y en otras partes del granulado no hay nada. Bueno, ahí lo vamos a ver también cuando veamos el proceso, cuando veamos problemas, cómo hacemos para conseguir que ese principio activo que está en muy pequeña cantidad parezca lo más homogéneo posible. Podemos hacer diluciones previas, podemos ir a un proceso de vía húmeda, podemos poner ese principio activo en el líquido de humectación, entonces nos aseguramos de que vaya más parejo en todo el granulado. Y bueno, ya hablamos de la aerofilia, si tenemos esa característica de mi granulado que le gusta mucho el aire y poco el agua, vamos a tener esos problemas en la disgregación. Tal vez es porque tenemos un lubricante que tuvimos que agregar para facilitar esa movilización de partículas, ese moverse de las partículas unas sobre otras o las partículas con la parte metálica de nuestra máquina, y ese exceso que le pusimos resultó en que rechaza el agua. Hizo una especie de película sobre mis partículas y rechaza el agua. Bueno, tal vez entonces hay que revisar la fórmula, disminuir la cantidad de lubricante o disminuir el tiempo, agregarlo hacia el final. Estas son situaciones que pueden llevarnos a verificar alguna parte de nuestro proceso. Vamos a volver sobre esto, porque una vez que vayamos encontrando problemas al final de nuestro producto, como les dije, vamos a ver qué tendríamos que verificar para encontrar la causa y qué acciones tendríamos que tomar para corregirlas. Dijimos entonces que, haciendo un resumen, para hacer nuestro granulado podíamos tener varios caminos. Podemos simplemente mezclar, si tenemos suerte, y comprimir. Eso que decimos si tenemos suerte implica que tengamos principios activos o excipientes que se compran con un pretratamiento, que son de compresión directa, que ya vienen con una especie de pregranulación hecha y que tienen partículas que a veces incluyen componentes como los que estamos viendo de humectación y demás, que ya fueron tratados y permiten simplemente mezclar y comprimir. Si no tenemos esa posibilidad, vamos a ir a hacer un granulado, que puede ser por vía seca o por vía húmeda. Por vía seca vamos a hacerlo en general, ¿no? Si nuestro activo no puede estar en contacto con agua, si estoy imposibilitado de ir a una vía húmeda, es un proceso que pues, si tengo los equipos necesarios, voy a ir a una vía húmeda cuando no puedo hacer una vía seca, cuando tampoco puedo hacer esa compresión directa que dijimos que sería el primer camino. En algún caso en que necesitemos programar las liberaciones, no siempre este es el caso, pero a veces necesitamos un perfil, o cuando necesitemos hacer algún proceso que nos asegure homogeneidad con un principio activo en pequeña cantidad o un colorante que va en pequeña cantidad y necesitamos asegurar esa homogeneización. Ahí vamos a hacer compresiones por vía húmeda o granulaciones por vía húmeda. ¿Preguntas hasta acá? Bueno, ok, entonces, hoy vamos a cortar acá, voy a corregir los recuperatorios,